Vamos para 2 semanas de este estallido de muerte y sangre, de tragedia y desgracia. Han llegado ya los vehículos militarizados, blindados de Estados Unidos, armas avanzadas, dijo Estados Unidos. Ya la semana pasada aterrizó un avión con estas armas, llegó Biden. Se han desplazado 2 portaaviones nucleares de Estados Unidos hacia la zona, barcos de guerra del Reino Unido también, y nosotros pues seguimos preguntando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Tremendas imágenes, y le pido a usted, te pido a ti que nos ves, que repartas el link, porque en estos últimos 10 capítulos hemos sido censurados, con muchas restricciones de edad, con muchas restricciones de público por parte de YouTube, porque bueno, estamos tocando este tema de la guerra. Y está con nosotros Adrián Celaya, director y fundador de CAI Center, un think tank muy importante en España que surte de muchas ideas y de muchos análisis a prácticamente toda Europa y a muchos intelectuales de América también. Adrián, gusto en saludarte. Pues tu perspectiva, ¿cómo ves desde tu trinchera intelectual y analítica? ¿Cómo ves? Tengo más preguntas para ti al rato, pero ¿cómo ves estos días de violencia, muerte, destrucción? Por favor, te escuchamos con atención. Hola Roberto, un saludo. Bueno, vamos a ver, es un conflicto que se puede analizar desde muchas perspectivas, pero por empezar por algún sitio, yo quizás subrayaría, como diferencia con otros conflictos, la carga de odio histórico que hay en este conflicto, ¿no? Por las dos partes, ¿no? Y es algo realmente llamativo y también es una dificultad clara para resolver bien, para dar una salida correcta a este problema, ¿no? Es un conflicto que hay que ubicar no ya como lo hacíamos hasta ahora, como lo hacíamos hasta hace 10, 15 años, los conflictos entre Israel y los pueblos de alrededor, porque ahora estamos, además, en una dinámica geopolítica totalmente distinta y que lo cambia todo. Estamos en un mundo distinto y esto también cambia radicalmente cómo enfocar y cómo ubicar y cómo pensar en qué es lo que puede suceder alrededor de este conflicto.
Yo creo que también otro factor importante, diferenciador de lo que está sucediendo con respecto a situaciones anteriores, es seguramente el cambio en la relación de fuerzas. Mientras tradicionalmente Israel, frente a los países alrededor, tenía una diferencia militar, tecnológica, etcétera, muy importante, además del apoyo estratégico claro de la potencia hegemónica en el mundo, esto ya no es así. Es decir, ya lo vimos en la guerra del 2006 con Hezbollah, que Hezbollah, una milicia, fue capaz de neutralizar militarmente y ganar, en definitiva, el conflicto con Israel. Y esto ya supuso un cambio cualitativo radical en esa relación de fuerzas. Entonces hemos estado viendo cómo Israel evidentemente se ha fortalecido, pero relativamente los países musulmanes del entorno se han ido fortaleciendo mucho más. Y por otro lado tenemos un debilitamiento estratégico, también histórico, de Estados Unidos, cuyo margen de actuación es en este momento sensiblemente menor al tradicional. Y yo creo que esas son un poco las piezas a partir de las cuales podemos empezar a analizar ya, cuando te parezca y como te parezca, ya más en concreto lo que ha sucedido. Pero estos son igual elementos diferenciales con respecto a cómo veníamos analizando este tipo de conflictos anteriormente y que nos alertan de que tenemos que tener cuidado a la hora de repetir análisis que veníamos haciendo tradicionalmente sobre este tipo de situaciones. Pues qué importante que alertas de esto para entender el contexto, porque fíjate que yo no había escuchado justo lo que tú estabas diciendo antes de entrar al análisis, destacar este odio social, histórico, anacrónico incluso, o sea, atemporal, temporal, muy importante lo que alertas, Adrián. A ver, vamos a ir empezando rodeando el problema. Primero, por ejemplo, veo propuestas de Brasil en el Consejo de Seguridad o en las Naciones Unidas, y como Brasil otros, para ayudar al conflicto israelí-palestino, pero entonces se opone, o Rusia, por ejemplo, pero se opone Estados Unidos, lo veta, dice que no, porque no está completo, porque no se habla de... ¿Se la creen los estadounidenses? O sea, se creen... yo no puedo creer que se apoye de una manera unilateral a un invasor, y bueno, ya esto ya lo hemos tratado mucho, pero se la creen viendo todo el desastre que hay en Gaza, los hospitales colapsados completamente, un hospital en llamas, y aún así frenan la ayuda, por ejemplo, a los palestinos desde Estados Unidos. ¿Se la creen o es que los lobbies sionistas son demasiado poderosos y ordenan ahí desde Estados Unidos? ¿Por qué empiezo por aquí? Porque creo que este es parte del grave problema que se ha tenido no solo hoy, sino desde toda la historia moderna de este conflicto, Adrián. Bueno, vamos a ver, pues para empezar por donde has terminado, ¿no? Vamos a ver, es un tema dudoso y bastante confuso, del que en geopolítica se habla constantemente, ¿no? ¿Cuál es el peso real del lobby sionista en Estados Unidos y en Occidente en general, si se quiere, ¿no? Yo creo que ese peso real existe, pero yo creo, mi impresión es que tanto Israel y ese lobby sionista como el gobierno de Estados Unidos, en realidad todos ellos están sometidos al gran lobby corporativo, ¿no? Que controla Europa y Estados Unidos, que controla los gobiernos de Europa y Estados Unidos, y que de alguna forma Israel también es utilizado estratégicamente para los propios objetivos históricos y estratégicos de ese lobby. Con lo cual, esa influencia es evidente que existe, pero cuando Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos está apoyando a Israel, no está siempre del todo claro cuando está realmente apoyando los intereses históricos del pueblo judío o cuando está apoyando los intereses de ese lobby corporativo. Bueno, sobre la postura de Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Bueno, hay que ser prudente porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente en este momento las grandes figuras políticas de Occidente no tienen más remedio que apoyar desde el punto de vista de imagen a Israel, porque es un aliado estratégico, claro, ¿no? Es parte de esa OTAN, vamos a llamarle OTAN ampliada, de ese Occidente geopolítico, ¿no?
Entonces, tienen, desde un punto de vista de imagen, desde un punto de vista mediático, tienen que apoyar sin fisuras a Israel. Pero otra cosa es lo que confidencialmente digan o exijan o pidan o le pidan a Israel. Y entonces yo creo que ahí hay un elemento que es muy importante tener en cuenta, que es lo que está sucediendo estos días, ¿no? Ese retraso en el abordar el asalto terrestre a Gaza, que iba a ser al día siguiente, lo iba a ser al día siguiente, iba a ser al día siguiente, pasan los días y no se acaba de hacer efectivo. Entonces, nosotros solemos decir que ahí puede haber elementos tácticos, porque claro, un asalto de ese tipo es algo a lo que no se ha enfrentado nunca el ejército de Israel, algo que le va a costar probablemente cientos o miles de bajas, algo que puede generar un derrumbe político en Israel en cuanto a esas bajas empiecen a producirse. Es decir, estamos hablando de un asalto casa por casa de una zona urbana en la que sabemos que jamás se ha estado preparando durante años, con túneles, con también son, digamos, factores que hemos conocido de alguna forma, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? En una guerra cuerpo a cuerpo urbana, pero que también sabemos que han generado cientos, miles de bajas en los dos bandos. Y el ejército de Israel es un ejército que hace mucho que no está en guerra y que no está acostumbrado a esa dinámica. Está acostumbrado a guerras muy rápidas, a ganarlas muy rápido, precisamente porque saben que el coste político de una guerra sostenida o con muchas bajas va a ser para ellos insoportable. Y yo creo que ese es un factor que ellos sin duda están teniendo en cuenta y que les puede hacer llevar a retrasar o a analizar perfectamente una operación en la que tienen que asegurar la mínima duración y el mínimo coste en bajas para ello, ¿no? Independientemente de que hay dos escenarios, según si al final consiguen que la población civil se vaya o no, con lo cual los métodos, las estrategias a utilizar pueden ser radicalmente distintas también, ¿no? Pero esos son los problemas tácticos. Luego están el problema estratégico. El problema estratégico es que saben que si ponen en marcha esa operación, pueden tener enfrente enseguida a Hezbollah, a Irán y no sabemos cuántos más países del entorno. Si eso sucede, Israel en este momento no tiene capacidad militar de hacer frente. Justo solo con Hezbollah ya se enfrentó y fue neutralizado y perdió una guerra con Hezbollah hace 15 años. Israel por sí mismo no tiene capacidad de enfrentarse a estos países. Sabe que si quiere abordar ese escenario, tiene que contar con Estados Unidos. Es decir, de todas. Pero claro, Estados Unidos tampoco está en la situación anterior en la que puede decir, bueno, yo te apoyo en lo que haga falta. No puede. Es decir, puede decirlo, pero sabe que esto no es posible, porque ahora el poder de Estados Unidos está a nivel mundial, está neutralizado por Rusia y por China. Entonces, es un contexto en el que, en último término, si Estados Unidos, ante un conflicto de ese tipo, intenta arrasar con las fuerzas militares musulmanas, vamos a decir, de los países musulmanes del entorno de Israel, eso no va a poder ser tolerado por Rusia y por China. En el enfrentamiento geopolítico actual, eso supondría dentro de ese tablero, supondría una derrota estratégica también de Rusia y de China, con lo cual eso no van a poder aceptarlo. Eso Estados Unidos lo sabe, con lo cual el papel a desempeñar por Estados Unidos no es tan sencillo como pudiera parecer, con lo cual ese componente estratégico es muy fácil que se haya estado negociando durante estos días y que haya sido clave para que, o una de las razones fundamentales, si no la fundamental, de que ese ataque terrestre de Israel se esté retrasando. Oye, Adrián, justo cuando estabas hablando, estaba afinando la pregunta porque estabas tocando yo creo que los temas medulares en cuestión del apoyo de Estados Unidos. Desde tu análisis, desde tu oficina, cuando te enteras que va Biden hacia allá y no sabemos qué haya pasado tras bambalinas o en secreto, pero sí podemos describir la trayectoria geopolítica del presidente y de las reacciones de los diferentes países y de la reacción de Netanyahu. Y con todo eso, yo te pregunto, Adrián,
¿A qué fue Biden? Y además justo en un momento quizá muy peligroso porque Netanyahu había dicho, estamos en guerra, incluso sálganse, lárguense todos en Gaza porque vamos a entrar y arrasar. En ese momento también Hezbollah había levantado la voz. Irán dijo, si hay una incursión terrestre, va a haber un terremoto. Y justamente en ese momento llega Biden. Era así como un momento muy, muy, muy peligroso en una tensión, pero se da el lujo de aterrizar ahí. ¿A qué fue? Bueno, posiblemente a controlar la situación, a evitar que la situación se les escapara de las manos y a asegurar que los pasos que vaya dando Israel no arrastran a Estados Unidos a un contexto al que no quiere llegar, que es un poco el contexto que hemos comentado, ¿no? A un contexto de enfrentamiento geopolítico. Bueno, yo creo que, no sé si con vosotros lo hemos comentado en alguna ocasión, hay dos tendencias en este momento dentro de la élite occidental. Una que está más o menos dispuesta a aceptar ese orden multipolar que de alguna forma se está poco a poco imponiendo de forma progresiva, y otra que no está dispuesta a aceptarlo. Y en ese no estar dispuesto a aceptarlo implica no entrar en un contexto negociador en relación con el conflicto de Ucrania, y puede entrar también a aceptar un contexto bélico, vamos a decir, continental o intercontinental. Un contexto bélico que supondría quizás también aceptar un contexto parecido en el caso de Oriente Medio, de Asia Occidental. Pero bueno, de cualquier forma, yo creo que esta visita de Biden hay que interpretarla desde el punto de vista de asegurar la evolución del conflicto dentro de unos límites, ¿no? Sí ha habido algunas cosas que se han exteriorizado, por ejemplo, comentarios de la delegación de Estados Unidos en el sentido de que Israel solo tiene diseñada una estrategia para arrasar Gaza, pero no tiene una estrategia para después qué hacer. Después qué hacer con Gaza, después qué hacer con los palestinos de Gaza, ¿no? Y es necesario tener esa estrategia antes de hacer nada, ¿no? Bueno, eso es un comentario que se ha exteriorizado, pero que de alguna forma encaja en ese concepto de controlar el contexto, ¿no? Es decir, que o lo que haga Israel ahora o lo que pueda suceder frente a las reacciones de otros países no se le escape de las manos fundamentalmente al propio Estados Unidos en base a esos compromisos con Israel, claro. Claro, porque parecía desenfrenado y desatado o loco, perdón por la palabra, pero Netanyahu estaba así como que probablemente sí necesitaba el jalón de orejas de Biden, es decir, estate quieto porque eso nos involucra. ¿Cómo ves la cuestión política interna de cada país y todos pues usando el tema Israel? Qué desgracia, Adrián, que bueno, pues la gente sufriendo, el pueblo palestino masacrado en una máquina de carne prácticamente, pero esto se usa para muchas cosas, ¿no? Veo ahí al ministro de Exteriores de España hablar del caso entre Israel y Palestina, veo a Donald Trump, si yo estuviera ahí no habría guerra, si yo estuviera de presidente, veo al primer ministro del Reino Unido, todo esto es como, en México se dice llevar agua a su molino, pero ¿está sirviendo de algo o está sirviendo para exhibir más la fractura entre todos los gobiernos occidentales? ¿O cómo lo ves tú, Adrián? Sí, bueno, me preguntabas desde una perspectiva interna, hablando de cada país, ¿me estás hablando de Occidente o más bien del propio Israel, etcétera? No, no estoy hablando de cómo Occidente está utilizando el tema israelí para, pues, para cada quien perfilarse a sus propias conveniencias, ¿no? Por ejemplo, el caso más típico, Biden contra Trump, ¿no? Entonces Trump hace comentarios, ambos no sé si estén preparando la campaña política utilizando a Israel, no lo sé. Veo, por ejemplo, al ministro de Exteriores de España diciendo se necesitan los dos estados palestinos, pero estamos finalmente con Israel, pero hay que asegurar los derechos humanos a los palestinos. O sea, todo una maraña de hipocresía tremenda que finalmente la pregunta es ¿a dónde nos lleva todo esto, Adrián?
Sí, seguramente tenemos que distinguir entre ese juego electoral al que tú haces referencia y luego, digamos, lo que son razones de Estado en cada país que marcan de alguna forma los límites de lo que los distintos gobiernos realmente pueden hacer y no hacer. Eh, en realidad, en situaciones anteriores hemos visto cómo, frente a las estrategias de Estados Unidos en otros países, en países musulmanes en concreto, muchas veces pues, los países o los gobiernos europeos se han desmarcado más o menos políticamente, pero luego, por ejemplo, a la hora de las intervenciones militares, pues han acabado plegándose, a pesar de lo que políticamente decían, desconfiaban, no se fiaban, no estaban de acuerdo, tal, pero al final, en los temas realmente estratégicamente importantes, acaban plegándose y siguiendo esas estrategias militares. También es cierto que estamos en un contexto cada vez más cambiante y las posibilidades de Estados Unidos, la capacidad de Estados Unidos para imponer sus estrategias son menores que antes, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cómo evoluciona el conflicto para saber en qué medida esas aparentes discrepancias políticas, que muchas veces responden a, pues bueno, al contexto de la opinión pública de cada país, a un intento de quedar bien por parte de los distintos responsables políticos, como tú de alguna forma ya has comentado, pero o bien hay realmente una capacidad de diferenciación estratégica cuando vengan las decisiones realmente importantes. Es decir, en el momento en que si hay un estallido entre Israel y los países musulmanes y Estados Unidos toma una decisión de intervenir y exige a la OTAN una decisión similar, ¿qué hacen el resto de países? ¿No? Si siguen o no, o en qué medida son o no capaces de enfrentarse a Estados Unidos, ¿no? Que eso es más dudoso, ¿no? Eso lo deberían de estar valorando todos los políticos, sobre todo europeos, cuando hablan, a ver qué van a hacer cuando pida la intervención de la OTAN. Creo que esta pregunta te va a gustar porque es parte de tu actividad como geoestratega, como estratega económico, como observador de las finanzas mundiales. Eh, ¿Tú crees que la explosión de violencia que vimos hace ya casi 2 semanas, eh, como dicen los estadounidenses, el timing, ¿tú crees que el momento que se da esto es por el mero cansancio, hartazgo, sed de justicia de Hamas y de decir ya basta Israel, que tienen pues muchos argumentos y fundamentos para levantar la voz y decir ya basta de estas atrocidades que has cometido durante décadas Israel? ¿O no tiene nada que ver y obedece justamente a lo que has dicho desde el principio en este programa, de que estamos viviendo un tiempo como mundo muy importante? Es decir, está relacionado este estallido de violencia con los movimientos geoeconómicos, porque a raíz de este conato, bueno, no conato, de este estallido de violencia, se mueve Arabia Saudí, se mueve China y Rusia, Putin y Xi Jinping se ven, se mueven los dineros, el dólar entre que hay que desdolarizarlo y entre que aumenta su valor, se mueven muchas cosas, Adrián. Podríamos preguntar, podría ser válida la pregunta si esto solamente obedece al hartazgo histórico de maltrato y opresión por parte de Israel y de Hamas y los palestinos levantar la mano y decir ya, o tiene que ver con todo este momento que tú mismo ya en otros programas has dicho que se está viviendo en el mundo. Y si es así, ¿por qué y cómo se da, Adrián? Sí, esas son siempre las preguntas más difíciles en geopolítica, ¿no? El para qué, ¿no? Las finalidades, por qué realmente se toma una decisión o se adopta una determinada medida, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo más lógico es que los dos factores que tú has mencionado hayan incidido en esto. Ese hartazgo existe, ese cansancio existe, pero existe desde hace mucho tiempo. Entonces la pregunta es ¿por qué estalla precisamente ahora? Si hay alguna razón para que estalle precisamente ahora. Durante muchos años, en los medios de comunicación de los países musulmanes, se utiliza constantemente ante movimientos del gobierno de Israel o con respecto a los palestinos, con respecto a la ampliación de los asentamientos, el derrumbe, estos derribos de casas para extender poco a poco el territorio de Israel, los bombardeos
de países como Siria, ¿no? De país que en principio es un país independiente, pero que ha sido continuamente sometido a bombardeos por parte de Israel, bombardeos que muchas veces no tenían una lógica militar, sino efectivamente una lógica que solo se explicaba desde una perspectiva de provocación, ¿no? Entonces, en los medios musulmanes de comunicación, esta palabra se utiliza de forma continua. Provocación, provocación, provocación. Bueno, y efectivamente, una provocación, un gran malestar en el mundo musulmán, pero no se reaccionaba prácticamente. Había pequeñas reacciones dentro del mundo palestino o en manifestaciones en Gaza, en Cisjordania y tal, pero poco más, ¿no? Declaraciones y no se reaccionaba, pues quizás porque estaban esperando al momento oportuno. Si nos ponemos en el lado de Israel, ¿a qué obedecía esa dinámica de provocación? Bueno, pues probablemente precisamente al contexto histórico, a que Israel, las políticas del gobierno de Israel durante muchas décadas se han basado en contar con el apoyo de Estados Unidos, con un apoyo ciego de Estados Unidos que les ha permitido actuar de una forma bastante libre, ¿no? En esas decisiones que tomaban, siempre con esas perspectivas hegemonistas o expansionistas que tenían los gobiernos de Israel, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que en el momento en que el gobierno de Israel se da cuenta de que el contexto geopolítico está cambiando, de que Estados Unidos está perdiendo peso, de que ese mundo unipolar en el que ellos han apoyado su estrategia, pues va a desaparecer o va a dejar de ser unipolar, va a ser multipolar, y resulta que además los países que están alrededor de Israel, pues como tú decías, se están acercando, están apuntando al bloque de Rusia y de China, ¿no? Con lo cual estamos en un contexto geopolítico cada vez más peligroso o para Israel o para que Israel pueda seguir manteniendo esas políticas. Entonces, ante esa situación, los gobiernos de Israel tenían dos opciones. Una, apostar por un futuro distinto, un futuro de un posible entendimiento vamos a hablar de pueblos más que de gobierno, si quieres, ¿no? Entre el pueblo judío y los pueblos musulmanes de alrededor. Algo muy difícil y sobre todo estos días nos parecía un concepto casi extraño, ¿no? Pero algo que había que ir trabajando en el tiempo durante muchos años, ¿eh? Empezar a trabajarlo cuanto antes para que eso fuese posible, ¿no? Y la otra estrategia por la que desgraciadamente han apostado los gobiernos de Israel en los últimos años ha sido la de romper la baraja. Si vamos hacia un contexto internacional que va a ser desfavorable a nosotros y que no nos va a permitir mantenernos nuestra estrategia, vamos a reventar el tablero. Vamos a intentar provocar un estallido internacional, vamos a intentar provocar a los países musulmanes para que nos ataquen y provocar un conflicto internacional que o de alguna forma rompa esa dinámica que avanza de forma continuada en contra nuestra si no hacemos nada, ¿no? Esa ha sido claramente la estrategia de muchos años del gobierno de Israel, desde hace aproximadamente 10 años, y siempre pensando en ese riesgo estratégico clave, ¿no? Pero claro, frente a esa estrategia no les han respondido los países musulmanes pensando en que no les interesaba. Era el gobierno de Israel al que le interesaba esa ruptura, pero a ellos lo que les interesaba es precisamente por esas razones esperar, ¿eh? Aguantar, esperar a que ese contexto internacional fuese cada vez más favorable a ellos en ese sentido, ¿no? Pues, ¿qué ha sucedido? Pues que en algún momento, pues muy posiblemente, o en el mundo musulmán o el propio Hamas ha analizado, bueno, ahora ya estamos en un contexto en que es favorable a nosotros. Un contexto internacional, porque claro, Hamas tampoco son ciegos. Ellos saben que las fuerzas de Israel es incomparablemente superior a la suya. Saben que si ellos atacan a Israel de esa forma, Israel les va a atacar y que puede arrasarles y acabar con ellos. Si han tomado esas medidas porque cuentan con que los países musulmanes les van a apoyar. Puede ser que hayan contado porque expresamente se lo hayan dicho, o puede ser que sea una apuesta del propio Hamas. Es menos probable, pero es también posible, ¿no? Y que en el sentido que han dicho, bueno, si nosotros atacamos, Israel nos ataca, los países musulmanes van contra ellos, la baza de Israel es Estados Unidos, pero ahora ya Estados Unidos no se va a atrever. No se va a atrever porque va a tener enfrente a Rusia y a China, ¿no? Bien. Sí.
Sí, no te queremos quitar mucho tiempo. Dos preguntitas más. Hay varios modelos de nuevo orden mundial. Por ejemplo, hay un cúmulo de patriotas de ultraderecha que quieren imponer un nuevo orden mundial. Hay los de la Agenda 2030 o Karl Schwab, que también ven el mundo con ganas de ponerle o imponerle un nuevo orden mundial. Está el nuevo orden mundial que han anunciado Putin y Xi Jinping en esta última reunión, lo volvieron a mencionar y ya lo vienen anunciando. Esto que estamos viendo en el conflicto Israel-Palestina de hace casi 2 semanas, ¿conviene a los que quieren imponer un nuevo orden mundial? O sea, ¿conviene como para un reseteo? Y es además muy curioso, Adrián, porque justamente esto explota cuando se estaba hablando de Ucrania, Ucrania-Rusia, y ahora nadie habla de Ucrania, Ucrania-Rusia. ¿Conviene o no conviene a los que quieren imponer su nuevo orden mundial? Esa es la gran pregunta, efectivamente, porque mi impresión es que las dos partes han pensado que les convenía a ellos. Es decir, que ha habido una parte que ha pensado que, bueno, dentro del nuevo contexto, hacia ese nuevo orden mundial multipolar, digamos, impulsado por los países emergentes, la situación ya es favorable a mí, ¿no? Entonces, en este contexto yo voy a poder salir victorioso. Y la otra parte ha pensado lo contrario, como decía antes. Es el momento de reventar esa evolución hacia ese orden mundial multipolar planteado por Rusia y China y reventarla a favor, vamos a decir, del orden mundial defendido por Occidente, ¿no? Entonces, allá las dos partes han pensado que era el momento adecuado. O quizás en Israel están pensando que es que si esperan más es demasiado tarde, y desde la perspectiva palestina se está pensando en que ahora ya no tenemos por qué esperar más. Ha habido quizás un cruce de estrategias y seguramente durante estos días es lo que las dos partes están valorando, ¿no? Es decir, un nuevo paso de invadir la franja terrestre de Gaza o de que intervenga Hezbollah, etcétera, ¿qué va a generar en ese contexto mundial? Y es lo que estarán pensando sin ninguna duda en Estados Unidos, en Rusia y en China, ¿no? Es el detonante o el desarrollo de este conflicto al final va a generar un estallido que evolucione en qué dirección, ¿eh? Esto va a ayudar o va a perjudicar a cuál de los dos nuevos proyectos de orden mundial, si se quiere. Esa es efectivamente la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que es que las dos partes se están preguntando ahora en este momento. Es la gran pregunta, pero qué excelente respuesta, porque es justamente, y eso yo creo que lo están planteando los asesores y todos los think tanks que rodean a Putin, a Biden, a Xi Jinping. Qué importante lo que estás diciendo. Pues nos vamos, Adrián, tus proyecciones, ya sé que no eres adivino ni tienes bola de cristal, pero tus proyecciones, ¿qué posibilidad hay de que esto se alargue? Y está relacionado con la última pregunta, obviamente, y con tu respuesta. ¿Qué posibilidades hay de que esto se alargue, que esto se haga más sangriento, que esto se acabe pronto? ¿Cómo lo ves desde tu análisis? Bueno, yo creo que lo más probable es que se alargue en el tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es el contexto general global, cuál es la perspectiva de lo que está sucediendo en Ucrania. Al final lo uno seguramente va a estar relacionado con el otro, pero sí me gustaría, si te parece, como esa última reflexión final, hacer una referencia a algo que en este conflicto en concreto creo que es tremendamente importante, que es al final, ¿qué pasa? Con un resultado o con otro, ¿qué pasa con el pueblo judío y qué pasa con el pueblo palestino? Y es algo que hay que pensar ya. Es decir, imaginemos una guerra frontal en la que intervengan Hamas, en la que intervenga Hezbollah, en la que entre Irán, quizás Siria, otros países árabes, y en la que, por ejemplo, Israel pierda, ¿no? ¿Qué va a pasar con el pueblo judío en Israel, ¿no? Y es algo que tenemos que pensarnos ya, ¿no? ¿Cómo construimos y cuándo? Primero, ¿cómo aseguramos que eso no se convierte, porque ganen unos o porque ganen otros, en una hecatombe desde el punto de vista humano? ¿Y cómo diseñamos un futuro en el que puedan vivir los dos pueblos de forma
de forma civilizada, ¿no? Y ya no estoy pensando en nuevas generaciones, estoy pensando ya a muy corto plazo, ¿no? En el momento en que estalla el conflicto, en el momento en que termina el conflicto. Evitar que nos encontramos ante una hecatombe humanitaria o contra el pueblo judío o contra el pueblo palestino, ¿no? Yo creo que eso deberíamos tenerlo ya encima de la mesa de forma inmediata. Pues te agradezco mucho y muchas gracias. Seguramente toda la comunidad detrás de La Razón te va a agradecer esta reflexión final. Yo creo que es muy, muy, muy importante. Tampoco la había escuchado ni leído en muchos medios. Yo no creo que la haya escuchado, que no esté. Gracias por compartir esta reflexión y esta gran conclusión. Adrián, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo, hermano. Gracias y cuídate mucho y saludos a toda tu familia, que estén muy bien. Gracias, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Roberto. Un saludo.